Hola compañeros, ¿cómo están? Mi nombre es Santiago Ramírez y el día de hoy les voy a hablar sobre la biomecánica de las vocalizaciones en aves subocinas. Este trabajo fue presentado como tesis doctoral por Juan Francisco Doppler en la Universidad de Buenos Aires y pues en este caso lo presentamos en el marco del curso de Biofísica 1. Bueno, me parece muy interesante, ya que las aves subocinas presentan mecanismos vocales únicos que han sido pues estudiados desde diferentes enfoques, incluyendo la biomecánica, que es el área que nos interesa particularmente en esta presentación. Así que pues a lo largo de la exposición vamos a explorar cómo se producen las vocalizaciones y qué factores físicos y estructurales son los que influyen en el canto de las aves. Ahora bien, bueno, a manera de introducción vamos a comenzar hablando sobre las aves paseriformes, básicamente aves cantoras, que se dividen en dos grandes grupos, que son las ocinas, pertenecientes al clado Passeri, y las subocinas, pertenecientes al clado Tirani. Si observamos la filogenia que tenemos aquí en la diapositiva, podemos mirar pues que las subocinas, que son las que están acá, incluyen especies principalmente neotropicales y que evolutivamente en la historia evolutiva divergieron de manera temprana en lo que es la historia evolutiva en conjunto de las aves cantoras. Mientras que en el clado Passeri, en las ocinas, perdón, tenemos una distribución más amplia, sobre todo al norte de los continentes, sobre todo pues en Eurasia y Norteamérica. Esta divergencia geográfica que les acabo de mencionar influyó pues de gran manera en en la evolución de las vocalizaciones de cada uno de los grupos. Por un lado, las ocinas desarrollaron un sistema que es altamente dependiente del aprendizaje y por el otro, las subocinas exploraron estrategias más por la parte de la biomecánica para producir sonidos complejos. Eh, Así que pues comprender cómo estos grupos generan sus sonidos nos permite estudiar estrategias distintas de producción vocal. Por un lado, las ocinas, el aprendizaje vocal es controlado pues por núcleos neuronales especializados y en subocinas la biomecánica de la siringe es el principal mecanismo que les permite pues la variación y la complejidad en los cantos. Así que pues esto abre preguntas muy interesantes sobre lo que es la evolución del canto y su relación con el lenguaje en otras especies entre las que estamos incluidos. Eh, bueno, como les acabo de mencionar, la siringe es el órgano fonador de las aves y es el que permite la generación de los sonidos a través de vibraciones de membranas controladas por músculos. En este artículo en particular vamos a hablar sobre Pitangus sulfuratus. El bicho fue un vecino de muchos de nosotros, que es un caso muy interesante dentro de las aves subocinas. ¿Por qué? Porque a diferencia de las ocinas, presenta una siringe con un número reducido de músculos intrínsecos, que la vemos acá. Eh, este posee dos que son extrínsecos y uno que es intrínseco. El de interés dentro del artículo es el que es intrínseco, que es obliquus ventralis, pero lo vamos a ver más adelante en las siguientes diapositivas. Estos músculos pues generan pues un enigma, que es que aunque están ubicados estratégicamente cerca de los labios siringeos, la especie Pitangus sulfuratus puede emitir su canto incluso sin activarlo. Bueno, el objetivo general de este artículo es entonces determinar si el OVM, el músculo orbicus ventralis, participa activamente en la modulación del canto o cuál es el papel que cumple pues dentro del canto de las aves, dentro de Pitangus sulfuratus. Entonces, aquí es donde entra nuestro amigo, el bichofe.
una especie pues que es ampliamente distribuida en América Central y América del Sur. Lo encontramos en una gran variedad de hábitats, desde las selvas tropicales hasta las ciudades. Seguramente es el vecino de muchos de nosotros. Acá le decimos bicho fue, pero pues en otras partes le dicen venteveo o tiene otros nombres comunes. Mm, y bueno, además de su coloración amarilla, que es espectacular, lo más característico de su canto, que es el que todos conocemos, ¿cierto? Eh, entonces, al ser una ave su bocina, su canto es innato, no requiere ningún aprendizaje y además juega un papel fundamental en la comunicación territorial y social. Lo que lo hace, bueno, entonces todo esto, en base a todo este contexto que les acabo de mencionar, es un modelo de estudio muy interesante porque nos ayuda pues a identificar cómo las aves subocinas generan sonidos sin los complejos mecanismos neuronales que tienen las ocinas. Entonces, vamos a explorar qué hace tan especial la siringe de los bichofue y el papel que cumplen sus músculos en la producción de su característico. Entonces, hasta ahora hemos visto que el canto del bichofue es innato y que tiene una estructura bien definida en esas tres sílabas. Pero entonces, ¿qué mecanismos musculares permiten modular su sonido? El hallazgo más clave dentro de este estudio es el papel del músculo oblicuus ventralis, que está acá aquí como en la bifurcación de la tráquea, que a pesar pues, de no ser esencial para producir el canto, influye en la modulación de la amplitud del sonido. Para comprobar esto se realizaron mediciones en cuatro bichofue utilizando electromiografía, que básicamente son insertar unos nodos acá en la tráquea y mirar cómo responde a los impulsos eléctricos. Y los resultados nos arrojaron estas gráficas, donde tenemos el sonido, la frecuencia y la actividad del OEM. Y los resultados mostraron que la actividad del OEM se concentra sobre todo en la primera y en la segunda sílaba del canto. En la tercera no había no había actividad, que es donde se presenta variación de la frecuencia, lo que sugiere que la función de este no está relacionada con el tono del sonido, sino más bien con su intensidad. Para confirmar esta hipótesis, se realizó otro experimento de prueba que fue la denervación, que básicamente es la eliminación del OEM, ¿cierto? Y tras tras esta incisión, el canto del bichofue continuó siendo lo mismo, lo que confirmó que el OEM no es un músculo esencial para la producción del canto, sino que más bien es algo que contribuye a su amplificación e intensidad, o sea, le ayuda a modificar la textura y la amplitud. Bueno, algo que me pareció curioso es es que examinaron qué pasa cuando duerme. Y fue interesante porque encontraron que pues tienen actividad de los músculos siríngeos durante el sueño, lo que no esperaban en una de su bocina. Eh, para esto pues registraron la actividad electromiográfica en cuatro bichofues que fueron acá durante 2 noches y nos arrojó esta gráfica en la que podemos ver eh, las frecuencias y las duraciones del canto, ¿cierto? Comparadas entre lo que es cuando están en vigía, o sea, están despiertos y en el sueño. Entonces, esto les permitió sugerir o concluir que la actividad siríngea nocturna puede estar ligada a la consolidación del control vocal y el aprendizaje del canto, ¿cierto? Bueno, pero entonces
si no son los músculos los que generan el sonido, ¿cómo es que se genera realmente? Entonces, para responder a esta pregunta, se desarrolló un modelo dinámico de fonación basado en la interacción entre los labios siringios y la presión de los sacos aéreos sin requerir un control muscular activo, ¿cierto? Que es lo que vemos en esta gráfica, donde está la siringe y acá están donde están los labios siringios. Bueno, entonces este modelo sugiere que los bichófone aprovechan los mecanismos biomecánicos para producir sus vocalizaciones acá en esta parte. Entonces los labios siringios pueden vibrar sin activación muscular debido a la presión del aire y a la geometría de las membranas, que es bastante particular. Entonces, pues, básicamente el flujo del aire por sí solo ayuda a que pase energía y que se produzca el canto. Y bueno, encontraron algo particular y es que a bajas presiones los labios oscilan a las mismas frecuencias, produciendo un sonido muy estable. Pero cuando las presiones aumentan, las fuentes dejan de sincronizarse y generan modulaciones que generan amplitudes en los sonidos que pues se conoce como batidos. Bueno, algo pues que también confirmó que el control del canto no depende exclusivamente de la actividad muscular fueron las pruebas de nervación. En esta las vocalizaciones pues persistieron, lo que confirmó la hipótesis de que la presión de los sacos aéreos es suficiente para modular el canto. Así bien, entonces este modelo que ellos diseñaron nos muestra que la fonación de los bichofue son producto de un proceso que combina principios biomecánicos con el control neuromuscular, permitiendo que se generen desde tonos estables hasta modulaciones que pueden ser mucho más complejas, lo que nos permite llegar a las siguientes conclusiones. Cierto. Inicialmente, de manera general, se puede decir que el estudio del canto en las aves subocinas revela mecanismos que son de producción vocal alternativos al control neural que es predominante en el otro clado, que son las ocinas. Los modelos dinámicos de fonación brindan nuevas herramientas para explorar la biomecánica y la neurociencia pues, del sonido en aves, lo que amplía nuestra comprensión de la evolución de la vocalización. Y ya pues como objetivos, como conclusiones particulares, se encuentra que hay una diversidad, gran diversidad en la producción vocal y que las subocinas utilizan estrategias biomecánicas innovadoras para enriquecer su canto. El modelo dinámico efectivamente es muy bueno y demuestra pues que la estructura de la siringe y la presión del aire permiten que haya una modulación del canto sin necesidad de la activación muscular, pero que estos ayudan pues a amplificar ciertos efectos, sobre todo en la textura y en la intensidad. Pues que hubo prácticas vocales nocturnas que fueron de aprendizaje y bueno, la biomecánica ofrece un enfoque clave para comprender las relaciones entre el sistema nervioso y la producción vocal. La incorporación de esas señales electromiográficas en modelos de fonación permitían vincular la actividad muscular con la generación del sonido. Por tanto, pues quedarían como muchas más cosas por estudiar a futuro utilizando todos estos modelos que nos plantean dentro de este artículo, que la verdad fue bastante interesante y que me permitió comprender de mejor manera e incluso puedes generar mucha más curiosidad por el canto de las aves, que es algo que seguramente nos maravilla a todos como biólogos. Y ya, eso es todo, muchas gracias.